Vamos a resolver la ecuación medio, y más 7 es igual a 1/8 y la solución es el valor de, y que hace que la expresión en el lado izquierdo de la ecuación sea igual a la expresión en el derecho. Para resolver y, necesitamos aislar y en un lado de la ecuación. Pero debido a que la ecuación tiene fracciones, debemos decidir si queremos trabajar con las fracciones, o borre las fracciones de la ecuación antes de resolver. En este video, limpiaremos las fracciones antes de resolver la ecuación. Para borrar las fracciones de una ecuación, multiplicamos ambos lados de la ecuación por, con suerte, el mínimo común denominador, pero cualquier común denominador funcionaría. De nuevo, nuestro objetivo es resolver la ecuación. La mitad y más 7 es igual a 1/8 y... Debido a que los denominadores son 2 y 8, el mínimo común denominador es el mínimo común múltiplo de 2 y 8, que es 8. Y, por lo tanto, para borrar las fracciones, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 8. Nuevamente, podríamos multiplicar por cualquier denominador común, pero si multiplicamos por el mínimo común denominador, más adelante habrá menos simplificación. A la izquierda, distribuimos. Vamos a seguir y mostrar cada producto. Tenemos 8 veces medio y más 8 veces 7, igual a la derecha, 8 veces 1/8 y... Para los productos que involucran una fracción, escriba 8 como fracción con un denominador de 1, aquí, y ahora encontremos cada producto. Antes de multiplicar aquí, podemos simplificar. 2 y 8 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 4 2 en 8. Observe cómo ahora su producto es solo 4 veces y, que es igual a 4 y, más 8 por 7, es igual a 56. A la derecha, tenemos 8 sobre 8, lo que se simplifica a 1 sobre 1. Este producto es solo una vez y, que es igual a y. Observe ahora, hemos eliminado las fracciones. Ahora queremos resolver esta ecuación para resolver la ecuación original. De nuevo, nuestro objetivo aquí es aislar y en un lado de la ecuación. Sería menos pasos aislar y en el lado derecho, pero dado que la mayoría prefiere tener la variable en el lado izquierdo de la ecuación, queremos eliminar o deshacerla y en el lado derecho. Y, por lo tanto, nuestro próximo paso sería restar y en ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos 4 y menos y. O si queremos, 4 y menos 1 y, que es 3 y, más 56 iguales, y menos y es 0. Entonces ahora tenemos la ecuación 3, y más 56 es igual a 0. El siguiente paso es aislar el término y sumando o restando y, por lo tanto, para deshacer más 56, restaremos 56 a ambos lados de la ecuación. Restar 56 deshacer más 56, o 56 menos 56 es 0. Entonces ahora tenemos 3 y es igual a 0 menos 56 es 56 negativo. El último paso es multiplicar o dividir para resolver y. 3 y significa 3 veces y. Para deshacer la multiplicación por 3, dividimos ambos lados entre 3. Simplificando, dividiendo por 3 deshaciendo multiplicando por 3. Entonces el lado izquierdo se simplifica a y, o 3 dividido por 3 es igual a 1, y una vez y es y. En el lado derecho, la fracción no se simplifica, porque el único factor común entre 56 y 3 es 1, y por lo tanto la solución es y es igual a 56 tercios negativos. Sin embargo, antes de continuar, verifiquemos nuestra solución sustituyendo 56 tercios negativos por, y en la ecuación original para asegurarnos de que el lado izquierdo de la ecuación sea igual al lado derecho. Realizando esta sustitución, tendríamos una media de 56 tercios negativos, más 7, es igual a 1/8. Veces negativo 56 tercios. Vamos a evaluar ambos lados en la calculadora. Entonces, una mitad de veces negativo 56 tercios más 7. Entrar. Para convertir a una fracción, presionamos matemáticas, Enter, Enter. Entonces tenemos 7 tercios negativos a la izquierda, y a la derecha tenemos 1/8, veces negativo 56 tercios. Enter, más, Enter, Enter. Ambos lados de la ecuación son iguales a 7 tercios negativos cuando, y es igual a 56 tercios negativos, lo que verifica nuestra solución. Y luego el lado izquierdo es igual al lado derecho, cuando y es igual a 56 tercios negativos, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.